Hola a todos, muchas gracias por regresar a Rosas Home TV y si eres nuevo aquí, bienvenido. Hoy estaré haciendo una transformación extrema de mi cuarto. Voy a comenzar cambiando el color de las paredes por este color gris clarito. Una de las cosas que hace una gran diferencia al momento de renovar nuestra habitación es cambiar el color de pintura. Esta pintura la compré en Home Depot por menos de $30. Ahora vamos a estar colocando este hermoso candelabro que la compré en Amazon por $20, al igual que la mayoría de las cosas que te estaré mostrando. Próximo estaré utilizando este papel para la pared. Es muy fácil de instalar y me encantó el detalle. Se me hace muy bonito y elegante. Yo estoy utilizando una espátula alisadora para asegurarme que no queden burbujas. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. También estuve haciendo este DIY para decorar la pared. Lo que utilicé fue estos marcos de foto que compré en la tienda del Dollar Tree por $1.25 cada uno. Y el texto lo hice y printé en la computadora. Me encantó cómo se ve y lo mejor de todo es que fue muy fácil de hacer y todo esto por menos de $4. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Estos cubos de almacenamiento los compré en Home Depot. Es un paquete de 6 y lo compré en especial por $8. Son bastante grandes y profundos, lo cual puede almacenar en ellos bastantes cosas. Ahora te estaré mostrando el antes y después.
Espero que este video te ayude y te dé ideas de cómo decorar tu cuarto. Muchas gracias por estar aquí y mirar el video hasta el final. Bendiciones para ti y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo video.